Tenemos entonces, en la clase anterior, habíamos evaluado y validado todo el componente de lo que tenía que ver con las macros. Y con base a eso, pues ya habíamos hecho dos ejercicios de macros y usted a hoy traía ya casi planteado también, me imagino que ese componente, algunas dudas. Y entonces teníamos dos actividades para hoy. Una era que usted iba a solucionar en todo lo del gráfico de lo que habíamos estado viendo con respecto a las tablas dinámicas y a los subtotales. Entonces usted iba a traer la solución del gráfico circular y también entonces traía ya un esquema de cómo sería la actividad que hay que ejecutar en Excel para poder que podamos actualizar el promedio de las cantidades en la hoja de cálculo de Excel del ejercicio que hoy estamos llevando. Entonces les escucho. Profe, Sí, mira que cuando yo intenté hacer el gráfico, mm, yo pude, o sea, en la clase pasada no salía el círculo como tal. Yo sí, pues cuando lo hice, sí me salió un gráfico, pero no sé si es que es por los valores que están en negativo, que no se me separaron como, no se separó un valor del otro. Se me dice que hay un valor de menos 100% y no me separan los otros. No supe, no supe cómo terminarlo de hacer. listo. Esperemos a ver entonces qué más, quién solucionó el resto de la actividad. Profe, yo estaba intentando solucionar el promedio del valor y fue con promedio punto, sí, estableciendo rangos entre los rangos de las piezas y los valores unitarios y el criterio, pues, como el código. Bueno, entonces vamos a colocarle orden a esto. El gráfico circular, necesito que me muestren cómo lo hicieron entonces primero. Profe, le comparto pantalla para que vea cómo que yo hice. Por favor. Pues, no está completado, pero se lo voy a compartir. Eh, está saliendo, sí. Sí. A ver, creo que elimino. Yo seleccioné, seleccioné los cuatro totales, pero los solucioné. Pues con el nombre. Seleccioné acá. Empezar gráfico, y esto.
Así era que yo decía que salía, pero acá hay una función de seleccionar datos. Acá seleccionar datos de editar acá para que no me salieran 1, 2, 3, 4, sino estos valores que tengo acá. Y lo separé con puntos como cuando selecciono los 4, sí me salen los valores ahí abajo, pero el gráfico me sigue quedando igual. No sé si es por lo que está negativo. Y yo busqué como tutorial y cómo hacer para que, o sea, salían ejemplos, pero con gráficos de barras para graficar los negativos, pero así circulares no encontraba cómo hacerlo. Correcto. Grafiqué El, para separar los dos. el gráfico circular no permite entonces valores negativos. Listo. ¿Quién más entonces realizó el ejemplo? Creo que ya hice el intenté, pero no me dejaba, digamos, combinar los tres totales en en un mismo gráfico. Entonces, pues intentaba como sacar varios, pero los negativos sí me tocaba cambiarlos para que se viera reflejado. Es que ahí lo maluco eran los negativos. No sé cómo representarlos en un gráfico de circular. Listo. ¿Quién más lo hizo? Nadie más hizo el ejercicio. Pues yo sí lo hice, pero solamente puedo sacar los porcentajes, pero no tengo cómo demostrarle cómo lo hice en el computador porque estoy conectado desde el celular. ¿Y los demás?
Profe, yo también lo hice, pero pues no sé si por el lado como lo hice está bueno, porque pues a mí me sale pues el gráfico con los porcentajes ahí a los lados, pero no sé si sea así. Miremoslo. Vea, pues sí me quedó el gráfico. Sí, ¿cómo lo hizo? Yo llegué y comencé a señalar lo que era total general, total banca, total comunicaciones. Comencé a señalarlos uno por uno con control. Y ya después de ahí me metí a gráficos y ahí me salía varias formas de gráficos y le di esta. Yo comenzaba a señalar acá. Sí, profe, hacía, pero lo que yo nunca fui capaz es como combinar los tres totales o máximos y mínimos en un mismo gráfico. A eso es lo que yo como me refería. El ejercicio estaba planteado como. Con los subtotales obtenidos, creo un gráfico circular que muestre los promedios de las cotizaciones de las empresas ordenadas por sectores. Ok, entonces me está diciendo, básicamente, el ejercicio estaba establecido para lo siguiente. Me dice, con base a los subtotales obtenidos, creo un gráfico circular que muestre los promedios de las cotizaciones de las empresas ordenadas por sectores. Listo. Entonces, ¿dónde quedó el promedio de las cotizaciones de empresa? El ejercicio dice, a partir de la siguiente lista de empresas que cotizan en bolsa, inserte automáticamente subtotales de forma que se visualice el valor del cierre en euros, el valor del cierre en euros, el promedio por sector de empresas. Previamente debe estar ordenado. Quiere decir que lo que nos está pidiendo hasta aquí básicamente es el valor del cierre, cuánto es el promedio por cada sector. Quiere decir que lo que me está pidiendo básicamente es cuánto es ese promedio para, para lo que tiene que ver con los promedios de esos tres elementos y por sector. Entonces, en el primer ejercicio que había en la parte superior, nos está diciendo, inserta automáticamente subtotales de forma que visualicemos el valor del cierre en euros. El promedio por sector de empresa previamente debe estar ordenado. Además, sería interesante destacar el valor máximo de la el valor máximo y mínimo de la rentabilidad total, que es otro campo. Es decir, que lo que él me está pidiendo básicamente es el gráfico con el promedio. Y el promedio está básicamente en la primera actividad que existía. Es decir, él no me está diciendo que grafique todos los subtotales. Me dice, con los subtotales obtenidos, creo un gráfico circular que muestre los promedios de las cotizaciones de las empresas ordenadas por sector.
Entonces, ese promedio de las empresas ordenadas por sector básicamente está en la primera actividad, que es lo que yo debería de graficar. Esos serían como los dos elementos que yo debería de graficar. Es decir, que yo solo tendría que tener o coger entonces el subtotal del promedio del cierre por cada sector, que ese es el que debería de estar. Así lo hicieron. Yo lo tengo como lo tiene Paola, entonces el de Paola estaría bien. Si ella cogió los subtotales de los promedios, debería estar bien. ¿Los demás cómo lo hicieron? ¿Los demás no lo hicieron? Profe, Señor. pero entonces sí es posible graficar los negativos. Pues no, No, porque los promedios que hay ahí son valores positivos. pero al momento de graficar valores negativos no hay ningún inconveniente. Usted no puede graficar valores negativos en torta. Ah, listo. Usted solo puede graficar valores negativos en barras, que son las únicas que se mueven por encima o por debajo del X, del eje X. Los demás, ¿cómo hicieron el ejercicio? ¿No lo hicieron? Creo que una pregunta. Sí. Entonces, tocaba crear como otra casilla totalizando el promedio de donde está la columna de cierre para después graficar. Pero es que recuerde que la actividad está, la primera actividad dice, a partir de la siguiente lista de empresas que cotizan en bolsa, inserte automáticamente subtotales de forma que se visualice el valor del cierre en euros, el promedio por sector. Es decir, que ese promedio del cierre es el que yo tengo que tener es el que tengo que tener organizado allí. Esa es la primera actividad que hay. La segunda me dice, además sería interesante destacar el valor máximo y mínimo de la rentabilidad, que es otra columna, así como la suma de la variación del IBEX, que es otra columna, y me dice, cree tres subtotales más sin reemplazar los anteriores. Entonces el primero era un promedio del valor del cierre por empresa y por sector. Y al final me dice, con los subtotales obtenidos, crea un gráfico circular que muestre los promedios de las cotizaciones de empresas ordenadas por sector, es decir, la de cierre que debió haber sido un promedio. Profe, entonces, si quiere le puedo mostrar mi pantalla. No sé. Sí, claro. Mm, Así lo pues, no sé. O sea que cogió entonces, ¿cuál? El promedio. Sí, pues, es que ahí estaba cogiendo todos. O sea, quería graficar en una misma torta todos los sectores. Pues, todos los subtotales. No Sí. me daba. Y pues, así lo tengo. Ya. Ujú. Sí, porque lo que me está diciendo es, vea, muestren un gráfico circular los promedios de las cotizaciones. Y el primer ítem que teníamos ahí básicamente es que es el promedio por sector de empresa. Entonces está bien. Ya. O sea que si nos pedirían gráficos de todos los sectores, serían 4 gráficos. Sí, claro. Lo que pasa es que si vas a Listo. circular, los gráficos no me podrían dar de esa forma. Ok, listo.
Mm, Profe, y para guardar con macros el mismo archivo tiene que ser, pues, como, porque eso, digamos, también tiene problemas, no puedo pagar el computador ni. ¿Para grabar qué? No sé, me salió un mensaje que no me deja grabar en el mismo libro con macros y los subtotales, entonces no sé, que si lo guardo de un formato me elimina las macros. Tiene que guardarlo como un archivo de Excel habilitado para macros, porque si no, entonces se le pierden las macros. Creo que a mí me pasó eso. Yo fui a guardar el trabajo y ya tenía las macros y le di a aceptar. Cuando volví a abrir otra vez el libro, toda la información se me había perdido y el trabajo se me dañó todo el trabajo como tal. Pero lo guardo como libro de Excel habilitado para macros. No, profe. Sí, claro, si hago la macro y no lo grabo, tengo problemas, porque es que cada que hago la macro, tengo que guardarlo como un archivo de Excel habilitado para macros. Si no lo hago de esa forma, se me va a perder la información de la macro. Sí, profe, y pues eso me pasó porque yo ayer en la noche hice la macro y normal, apagué el computador y todo. Cuando hoy por la mañana pues, prendí el equipo y voy y miro la macro por ninguna parte y el trabajo todo desorganizado. Y no tenía dos archivos con el mismo nombre. Sí, había uno con el que tenía una parte Sí. y cuando fui a guardar el otro con la macro, ese ya me salía, pero todo desorganizado. Me toca volver a hacer las macros y ya entonces guardarlo como usted dice. Sí, porque es que cuando él guarda el archivo de Excel habilitado para macros, él le coloca un formato XLM y el archivo de Excel normal es XLS. El XLSX, si es 2016. Entonces, cuando, cuando se guarda un archivo, cuando se está trabajando en un archivo original de Excel, básicamente tiene esa extensión, pero cuando yo ya le adiciono macros, que los guardo como un libro de Excel habilitado para macros, entonces él allí sí me permite organizarlo con otro tipo de extensión y deben de quedar dos archivos diferentes. No, profe, a mí no me deja. A mí me deja solamente guardar uno con las macros y para poder guardar subtotales y todo eso me toca hacer otro sin macros. Muy extraño porque debiera dejarlo guardar. Además están en tablas diferentes, en hojas diferentes. O sea que cuando se guarda quedan en sí dos libros, uno con macro y otro sin macro. Sí, sí, porque yo cuando le digo, cuando creo el primer archivo que le digo archivo de Excel normalito, él me lo guarda con una extensión de Excel normal. Pero cuando le digo archivo guardar como, quiere decir que ese archivo que yo ya tenía lo voy a guardar como otro nombre o como con otra extensión. Entonces deberían de quedar dos. Es muy posiblemente puede ser que la macro esté en otro archivo si lo guardó como un archivo de Excel habilitado para Mac. Ah, ya, profe, entonces ahorita que le haga las macro al trabajo, ya, entonces ya tengo conocimiento. ¿Están viendo mi pantalla allí? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profe, ya se Sí, ve. señor. Entonces, si usted ve, por ejemplo, este archivo que se llama Taller Completo Excel, tiene una extensión XLSM. Quiere decir que esto es un libro de archivo de Excel habilitados para Mac. Este debe haber venido de otro archivo original que no era para Mac. Pero si usted ve el de Excel normalito, tiene XLS. XLS. Quiere decir que si yo este archivo lo guardo como,
pues básicamente deberían de aparecerme dos archivos, uno con XLSM, que es el de macros, y mire que el archivo o el icono que le aparece es diferente al de Excel normal. Este aparece como con una hojita y una X aquí, y este se aparece con una X más grande. Entonces, cuando yo tengo el libro de Excel habilitado para macros, básicamente lo que tengo es todo el componente de las macros allí guardado. Pero si yo le dijera a este archivo, venga, yo lo voy a guardar como, y yo lo voy a guardar como archivo de Excel normalito, XLS. Inclusive él me pregunta, vea, algunos elementos se le van a perder. Entonces, debería de estar el archivo de Excel. Mire que ya me aparece un archivo de Excel completo XLS, que es el que acabo de grabar ahora, 2805 del 20, y me aparece un archivo completo Excel XLSM. Es decir, este es de Excel normal y este es el de Excel habilitado para macros. Entonces, por eso le digo yo que los dos deben de estar entonces aparte, porque hemos venido trabajando con un mismo archivo al cual le han incluido más hojas. Y ese archivo, básicamente, lo que le hemos hecho es, a la última clase, a la anterior clase, le habíamos incluido todo el componente de las macros. Como le habíamos incluido todo el componente de las macros y lo guardamos como un archivo de Excel habilitado para macros, quiere decir que ese archivo debe estar dos veces, pero con el mismo nombre, pero con extensiones diferentes, para que no lo vayan de pronto a borrar. Bueno, vamos a pasar entonces al otro componente de lo que ustedes han hecho para la actualización de lo que tiene que ver con los promedios de los elementos que yo he comprado. Y en este sí quiero entonces que me hablen diferentes personas a las que me han hablado hasta el momento. Que me imagino que si el anterior no lo hicieron, este ya lo deben de tener muy completo. Profe, una pregunta Señor, con respecto a la factura de venta. eh, ese precio, ese valor unitario se coge de la entrada con el nuevo valor, ¿cierto? No del elementos como tal, de la hoja de elementos como tal con el precio viejo, sino con el valor nuevo en entrada, con el precio de factura de compra. recuerde que es que yo tengo que actualizar elementos con todo lo que compre. Y en elementos me debe de actualizar el promedio del valor a como me haya dado el cálculo de lo que tenga que hacer. Entonces, el ejemplo que habíamos visto en la clase anterior era, si yo compro a un mayor precio y yo tengo en existencia en elementos, yo lo que tengo que hacer es sumar las cantidades, pero valorar nuevamente para poder calcular el valor promedio. No solamente de las entradas, porque es que usted el mismo código lo pudo haber comprado varias veces, entonces contra cuál precio lo va a colocar o contra cuál promedio lo va a colocar. Ya.
Profe, Señor, mira que yo tuve como un inconveniente al momento de hacer la macro. La macro, pues, yo lo fui haciendo como el paso a paso que estoy explicando en la clase que usted grabó y solo me grabó como hasta cierta parte. Yo le voy a actualizar la factura de compra y en las entradas solo me aparece hasta la unidad de medida. No me guardo lo que es la fecha de compra, ni el valor unitario, ni el valor total, ni pues lo que sigue ahí para allá. ¿y no sería que cuando estaba grabando la macro la detuvo antes de tiempo? Profe, pues la verdad yo seguí el video y al momento de yo darle a actualizar la compra, él actualiza y me aparece como un mensaje en el que dice, me da la opción de depurar o finalizar. Sí, la macro tiene un error. Tiene que volverla a hacer para poder que la haga bien con todos los pasos. Bueno, no he escuchado entonces quién ha planteado la solución del promedio de los elementos. Profe, pues, como le dije yo, pues, con promedio punto sí, pero en la selección de rangos me quedé un poquito corto. Y lo tiene ahí. Sí, pues, yo lo hago, pero me sale el error de dividir. Muéstralo a Joe. Es que estoy intentando guardar esto. Ya le comparto. Este. Profe, pues, lo que ya es como promedio punto sí. Entonces acá en la primera selección de rango, entonces te dice que para actualizar la salida. Entonces, en la primera selección de rango, entonces yo voy a y selecciono es qué cantidad. El criterio, pues el código. Sí. Y el rango promedio, entonces te dice que el rango promedio debe ser como el valor unitario. Entonces, mm, fijo estas otras dos. Y eso es lo que me aparece. Sí, claro, porque la función está mal garantizada. Ya la miramos como debería quedar. Porque no debe, el primer rango no deben de ser. eh, o sea, esa función que tiene de promedio punto sí, lo que me hace básicamente es calcular el promedio de un valor que coincida con un rango. Es decir, ese primer rango que hay allí deberían de ser los códigos de salidas. El criterio sí está bien y el rango promedio estaría bien porque lo que hace básicamente es ir a mirar cuáles son los componentes que cumplen con esa característica y coloca el promedio. Pero las cantidades, ¿dónde entrarían? Ah, es que por eso el promedio Ah, punto ya, sí, ya, 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 el promedio punto sí no nos sirve para eso. ya, 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 ya. Sí, sí, profe. Listo. Pues ya, pausa. Bueno, ¿quién más entonces validó el componente? ¿Cómo se iba a hacer? Porque se asume que esa es la evaluación para que 8 días. Y no veo, sino que han participado como 4 y los demás entonces
¿Qué pasó? ¿O cómo van a hacer para sustentar de aquí 8 días? No, no me puede. ¿Quién está conectado en un usuario que se llama sus PC? Bueno, vamos a llamar entonces a lista a ver, que veo que todos no quieren. Juan David Acevedo. Profe, a él le tocó trabajar hoy y pues no ha salido. Listo. Brian Andrés. Presente, profe. Jair Steven. Juan José. ¿No está? Presente, presente. Joan Sebastián. ¿No está? María Camila. Presente. Juan Diego. John David. Presente, profe. Juan Esteban. Brian Alexis.
Mónica Juliet, Presente, profe. Balmer Steven, Profe, presente. Paola Andrea, Presente, profe. Héctor Mario, bueno, entonces tenemos 1, 2, 3. Listo. Bueno, entonces, entonces necesitamos definir varias cosas. Uno es, entonces, los que tienen problemas por el computador, porque sí necesito que para la siguiente clase, que es el final, yo necesito entonces que me vayan definiendo quién tiene problemas para poder mirar cómo lo vamos a solucionar, en qué fecha, en qué día y en qué hora me tienen que sustentar. Porque esa evaluación final sí necesito que me la sustenten cada uno. Y necesito entonces que me digan los que no pueden, entonces, qué día y qué hora tiene disponibilidad entonces para que consiga el equipo prestado y para que me pueda sustentar este trabajo final. Porque hasta hoy, entonces, tenemos que solamente, veo yo que hay aquí 10 de los que están asistiendo, 1, 2, 3, 4 que no están y hay uno que está trabajando. Entonces, me preocupa que todos no están asistiendo, además porque, pues entonces, ¿cómo van a sustentar de qué chuida la clase? Y recuerden que el componente de asistencia también habíamos dicho que es un componente calificable y que tenía un porcentaje entonces para su respectiva calificación. Entonces me preocupa los que no están asistiendo porque pues de una u otra forma no van a tener esa misma bonificación. Profe, y el parcial va a ser así como el de Word. O sea, todo lo que hemos aprendido va a ser como sustentarlo puntualmente. Sí, señor. La idea es que para este sí traigo entonces las preguntas puntuales para hacerle a cada uno. Listo. Dos o tres preguntas y listo. Me explica cómo lo hizo, cómo funcionó y ya. Y ese sería el final. Entonces, ustedes tenían también pendiente por subir un componente de, ustedes ya subieron el cálculo del préstamo, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe, ese ya estaba para subirlo. Ese ya se listo. Listo. Y
Está pendiente, creo que todavía la idea es colocar un enlace para que usted suba ya el final, es decir, donde usted ya debe tener entonces la hoja de elementos, debe tener los grupos, debe tener entradas, debe tener salidas, debe tener los clientes, debe tener la hoja de préstamo, debe tener entonces factura de compra, factura de venta, y por allá había un ejercicio que era el de una tabla dinámica. Quiere decir que ese ejercicio completo debería de tener alrededor entonces de está grupos, elementos, entradas, salidas, clientes, factura de compra, factura de venta, la de préstamos. Quiere decir que estamos hablando de más o menos unas 8 hojas, que es las que usted debe tener dentro de ese libro de Excel, que es el que va a subir y el que debe de completar entonces. ¿Estamos claros hasta allí? Señor, Bueno, Sí, señor, pero profe, a mí me va a tocar subir 2 archivos porque no me deja guardar con Mac. Ya lo guardé la primera vez, pero esta vez no me deja. Aparece errores, errores y errores. listo, no hay problema entonces, los comprime y sube los dos documentos a la plataforma. Voy a compartir entonces mi pantalla para que miremos. Profe, ¿ese trabajo se subiría cuándo? Si lo tiene listo para hoy, yo le abro el enlace ya. Ah, Debería, Ah, bueno. Sí, profe, sí, sí, sí. De una vez. debería estar listo para que lo suba, siquiera con fecha máxima hasta el 3 de junio antes de la evaluación. Entonces, profe, entonces organizamos, por ejemplo, los que tenemos problemas con las macros, lo organizamos y lo subimos a la plataforma entonces. sí, claro. Recuerde que necesito ver al menos siquiera qué hizo como actividad para calcular aquí en elementos el promedio de estas unidades. ¿Sí? O sea, necesito ver qué fue lo que hizo. Porque es claro de que yo debo de calcular. Puede ser que yo utilice una fórmula como la que hay aquí, que es un sumar puntos sí. Sume todas las entradas y réstele las salidas y estas son las cantidades que deben de existir allí. Pero ¿qué va a suceder con el valor entonces unitario que debe de tener? Ese valor es el que hemos dicho que hay que calcular. Y ya habíamos citado un componente de ejemplo para saber cómo se debería actualizar. Quiere decir, yo aquí lo que tengo básicamente sería lo siguiente. Yo tengo aquí la cantidad de elementos. ¿Cuál es la cantidad de elementos? La cantidad de elementos es esta que hay aquí. Vamos a quitar esta fórmula que hay aquí. Esta sería entonces la cantidad de lo que yo tengo aquí en elementos. ¿Cuál es el valor unitario? El valor unitario de elementos. El valor unitario de elementos es este que tengo aquí, que es 5000. Quiere decir que estos dos elementos que yo tengo aquí son básicamente los que tengo de elementos. Ahora, tengo que ir a mirar. Vamos a suponer que estos son los 4 elementos que yo estoy facturando en compra. Entonces, ¿qué le voy a decir a Excel?
yo le voy a decir, vea, voy a utilizar una función que se llama buscar v. ¿Y cuál es el valor que voy a buscar? Voy a buscar este código que tengo aquí, lo voy a buscar aquí en la factura de compra. Y que me traiga lo que hay en la cantidad, es decir, la columna número 3, ordenado 0. ¿Qué estoy trayendo hasta aquí? La cantidad de la factura. ¿De cuál factura? De la factura de compra. Y tráigame entonces el valor unitario de esa factura también. Entonces le voy a decir que me traiga el valor unitario de la factura de compra. Es decir, que le digo un buscar B. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar este código aquí en mi factura de compra y tráigame lo que está en la columna 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón. Vuelvo y la corrijo. Igual, buscar B. Entonces le voy a decir que el valor que voy a buscar es este código. Lo voy a buscar aquí en esta factura de compra y tráigame el valor que hay en la columna número 5 y ordenado 0. Entonces, hasta aquí, ¿qué tengo? Tengo las cantidades y el valor unitario de los elementos. Tengo la cantidad que estoy comprando y tengo el valor unitario de la factura de compra. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me está pidiendo es la nueva cantidad es ¿cuál? La nueva cantidad es sumar esta cantidad que hay en elementos más lo que estoy comprando. ¿Y cuál es el nuevo valor unitario? El nuevo valor unitario es, coja esta cantidad, multiplíquela por este valor y súmele esta cantidad multiplicado por esto. Hasta allí tengo todos los valores de estas dos sumatorias de estas dos cantidades, pero esos valores los debo de dividir entre la suma de estas cantidades, esto más la que compré. Miremos que se haya quedado bien, que creo que aquí hay un error. Entonces me está diciendo la nueva cantidad son 10.003. Yo lo que le estoy diciendo es coja y multiplique esto por este valor unitario más esto por este valor unitario y divídalo entre estos 1.003 que hay aquí. Entonces coja estas dos cantidades y divídalas. ¿Listo? Entonces, miremos si ese ejercicio nos quedó bien. Entonces yo tengo 1.032 y compré una a 8.000 pesos. En primera instancia, se asume de que estos dos componentes deberían de estar bien. Miremos este componente para que lo validemos con respecto al otro elemento que estamos comprando. Entonces ahora tengo facturados 3 elementos. Okay. Profe, siempre se debe fijar. Sí, porque la búsqueda la estoy haciendo yo es en la factura de compra. Entonces aquí tengo elementos muy elevados. Vamos a disminuir la cantidad a esto para que esto nos quede más fijo dentro de esto. Digamos que aquí tengo 80, tengo 4, tengo 6 y tengo 5. Ok. Entonces, estos valores nuevos que me están dando como resultado
básicamente de estas variaciones. Aquí ahí tengo 6 cantidades que las compré a 10.000, pero compré una cantidad a 17.000. Quiere decir que ya tengo 7, pero efectivamente este que compré a 17.000 va a hacer de que suba mucho más mi precio. Quiere decir que las nuevas cantidades que deben de aparecer, que son estas que voy a señalar aquí, estas 81, tengo 80 más 1, daría 81, 4 más 1 me daría entre 5, 7 y 6, y estos serían los nuevos valores unitarios. Estos nuevos valores unitarios son los que deberían de estar aquí. Pero ¿qué sucede? Hasta ahí yo ya tendría calculado todo este componente para esos elementos. Quiere decir que aquí tengo que empezar a jugar con otro componente y es cuál. Resulta que si yo me voy para el siguiente elemento, él me va a decir, sí, claro, es que usted este elemento que hay aquí no ha comprado todavía, por eso estos elementos me están presentando un error. Entonces aquí también tendría que empezar a utilizar el SNOT para poder que me valide que si realmente no he comprado ese elemento, pues me deje este mismo valor. Es decir, que yo aquí le debería decir entonces a esto, sí. Profe, o sea que hay que hacer una tablita aparte, no se puede hacer una sola celda. No, por eso. Es que esta es un ejemplo de lo que yo le estoy diciendo. O sea, por eso es que yo necesitaba ahora que ustedes me plantearan cuál es la solución. Esta puede ser una de las miles soluciones, puede ser esta, puede ser otra. Es decir, la solución a esto no le estamos colocando limitantes, le estamos diciendo, venga, usted tiene que coger estas nuevas cantidades y estos nuevos valores unitarios son los que me tienen que quedar aquí en estos dos componentes, en las nuevas cantidades y en el valor unitario. ¿Cómo lo va a realizar? No sé. Y ya habíamos dado un ejemplo de cómo realmente es el cálculo de esto, que era lo que estábamos haciendo aquí. Entonces el ejemplo era, yo tengo 4 elementos que los compré a 7.000, compré uno nuevo a 12.000, quiere decir que tengo 5 elementos nuevos, pero aquí el valor unitario va a empezar a cambiar, se me incrementa porque compré entonces una cantidad a mayor precio. Ahora, esta actualización de esto de aquí a acá en cantidades, en estas cantidades y en este valor unitario, ¿cómo lo va a realizar? O sea, ¿cómo va a pasar estos datos para allá? Este componente que yo estoy haciendo aquí, digamos que es el paso a paso de cómo llego a estas nuevas cantidades y a este valor unitario. Puede ser que usted esto no necesite esto básicamente y aquí lo resuman uno solo, claro, es válido también. Eso es lo que yo necesito que usted plantee. ¿Cómo va a hacer? Ya vimos que el promedio punto sí o el sí no me sirve, pero entonces ¿cómo va a hacer para actualizar estas cantidades allá? ¿Puede ser que sea con una macro? Sí. Con un sumar, ¿Cómo? un sumar punto sí. Sí, pero es que recuerden que el sumar punto sí y el promedio punto sí lo que me hacen básicamente es validar contra un elemento. Es decir, yo pudiera utilizar el sumar punto sí, pero yo lo que tengo que llegar es a este nuevo valor unitario y a estas cantidades. Digamos que el sumar punto sí me sirve, claro, porque es que aquí va a suceder algo como lo siguiente. Supóngase que este primer ejemplo que tenemos aquí, yo en la factura de compra compré fue el mismo elemento. ¿Sí? ¿Qué va a suceder aquí en elementos? Cuando vengamos acá, mire lo que sucede. Y el promedio empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque es que aquí me está diciendo que ¿cuántos compré? 1. O sea que este elemento aquí de buscar V no me va a servir. Quiere decir que sí tendré que utilizar entonces un sumar punto sí. Y ese sumar punto sí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues entonces yo tengo que decirle cuál es el rango de los elementos con los cuales yo voy a tener el criterio de validación, es en la factura de compra estos elementos. ¿Cuál es el criterio con el cual tengo que validar? Tengo que validarlo contra este primer código que hay aquí. ¿Cuál es el rango de suma que debe de comparar? Es el de la factura de compra, que básicamente son las cantidades. Y entonces, si le doy a aceptar. Entonces él me dice, claro, aquí tengo factura, compré 4 elementos, pero resulta que es que yo compré 4 elementos,
pero esos 4 elementos que compré, se asume que deben de ser al mismo precio. Supóngase que yo los compré a 8.000, que es el mismo código y la misma fecha de la factura. ¿Sí? Entonces me está diciendo, aquí sí me sirve el buscar B para que me traiga un solo valor unitario. Entonces aquí tengo 80 más 4 que compré. Básicamente me está diciendo que los compré a 84, compré a 80 cantidades a 5.000 y 4 los compré a 8.000. La nueva cantidad que tengo son 84 y el valor unitario son 5.142. Cumple. Pero ¿qué voy a hacer entonces aquí? ¿Sí? Porque entonces aquí yo podría decirle a él, bueno, aquí digamos puedo fijar entonces en factura de compra estos elementos y aquí también, listo. Pero si copio aquí para abajo y aquí tendría que hacer entonces un componente de un CSNOT. Le voy a decir si is not de buscar V. ¿Cuál es el valor buscado? El valor buscado es este. ¿Dónde lo voy a buscar? En factura de compra. Indicador de columna 5 y ordenado 0. Entonces, ¿qué le tengo que decir a esto? Si esto es igual a verdadero, entonces colóquemele 0. De lo contrario, pues hágame nuevamente la búsqueda de qué? De este valor que hay aquí en la factura de compra, indicador de columna 5 y ordenado 0. Listo. Entonces aquí es válido. Fijamos los valores aquí. Y copio aquí hacia abajo. ¿Listo? Es solucionado aquí. Ya los valores no me van a dar con error. Quiere decir que yo puedo copiar y pegar toda esta fórmula de aquí hacia abajo hasta los 30 y algo elementos que tengo sin ningún inconveniente. ¿Sí? O sea que aquí ya no nos van a presentar ningún inconveniente. Aquí ya estoy calculando entonces los elementos con los nuevos valores unitarios. Quiere decir que esta columna que hay aquí debería venir a reemplazar aquí. Y esta otra columna con el nuevo valor unitario debería venir a reemplazar aquí básicamente. Porque aquí ya tengo entonces todos los nuevos valores unitarios. Quiere decir que estos dos elementos son los que deberían actualizar allá. El ejercicio completo debería tener presente que cuando yo haga la macro de actualizar entrada, esta macro debe venir y coger estos elementos que hay aquí, como lo habíamos hecho en la clase anterior, debe de venir y dejármelo aquí en entradas, y cuando regrese nuevamente aquí a mi factura, ¿yo qué debo de hacer? Deberé eliminar los elementos que yo había registrado dentro de esto. ¿Cuáles elementos registré? La factura debería volver a quedar entonces en blanco, porque eso es lo que me permite cuando yo facture. Estos elementos que yo tengo aquí señalados con amarillo deberán de eliminarse para poder que mi factura quede en blanco. Los elementos ya me ingresaron aquí y en elementos, como ya tengo calculado, antes de eliminarlo de la factura, yo esta columna de cantidades deberé venir a actualizarla aquí en las nuevas cantidades y los valores unitarios aquí, y ahí se suspendería toda la macro para que él me lo organice si voy a hacer estas dos actualizaciones con macro. Si no las voy a hacer con macros, pues entonces buscaré cuál es la fórmula que tendré que dejar para poder que esto funcione allí. Claro está allí. Esta explicación, al menos de esta, queda clara. Entonces, ¿qué nombre le pondríamos a ese trabajo? Eh, ¿Cómo lo tienen hasta el momento nombrado? Yo lo tengo así como tiene los elementos ahí en en ese libro. Sí. ¿Y el archivo de Excel cómo lo tienen nombrado? Ah, no. El archivo como todo.
Sí, total. o sea, el archivo de Excel, en el de Excel normal, ¿cómo lo tienen nombrado? Elementos, inventario, ¿cómo los...? No, yo no le he puesto nombre todavía, profesor. O sea, el archivo de Excel, ¿cómo se llama? Yo lo tengo como en el computador guardado trabajo del Excel. Listo. Entonces, a ese trabajo le podemos colocar final y básicamente ese es el que deben de subir entonces allí. ¿Hay alguna pregunta adicional con este? Profe, pues de esa manera está pues larga, un poquito tediosa, pero yo creo que hay otra que solamente se puede en una celda, aunque es una fórmula muy larga. Sí. O sea, al final, para la siguiente clase, ¿yo qué necesito? Que si usted tiene esto o no lo tiene y me lo actualiza directamente las cantidades aquí y el valor unitario aquí, es válido. Claro que sí. Profe, hay un, no, es que no estoy seguro, hay un sumar puntos, sí, y luego un código. ¿Sí me puede explicar esa con el código? La fórmula con código. ¿Cuál es? Esta. No, esta. Esta factura, la sumatoria de la factura de compra. Pues, es que pues yo vi, dice, igual sumar puntos, sí, paréntesis, y ahí decía código, y ahí salen unos rangos, pero la verdad no supe hacer el rango. Listo. Como, Vuelvo y la explico. Entonces la función se llama sumar puntos sí. Sumar puntos sí. Listo. Sumar puntos sí, lo que espera es cuál es el rango de elementos que usted quiere tener presentes para comparar con el criterio. Quiere decir que el rango que yo voy a tener presente es el que está en la factura de compra, es decir, estos códigos que hay aquí. Ese es el rango de códigos de los elementos. Ahora, ¿cuál es el criterio para que él compare aquí contra estos elementos? Es el código del elemento que yo tengo aquí. Entonces, yo que le estoy diciendo, venga, vea, tenga en cuenta que el código que hay ahí, que es 1001, compáremelo contra los códigos que hay en la factura de compra y si existe este código 10101 en estos que estoy comparando, sume o tenga en cuenta cuál es el rango que va a sumar. Entonces, es el de factura de compra. Yo vengo y le digo, súmeme las cantidades. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Ah, vea, este 1001, que es el criterio que hay en elementos, que es el código, mire aquí dónde está. Y si existe aquí, tenga en cuenta que vaya sumando las cantidades. Entonces él viene y compara y dice, ah, sí, aquí hay uno, sume este. Aquí está ese mismo código, sume este. Aquí está este, sume este. Aquí está este y sume este. Por eso sumar puntos sí lo que hace es evalúa contra un rango de estos valores que hay aquí, contra un criterio que es el que voy a comparar si existe aquí y tengo que decirle cuál es el elemento que voy a sumar. Cuando le doy a aceptar, él me dice, ah, sí, ahí hay 4 elementos. Inclusive, supóngase que yo aquí en factura de compra, el último no es 1001, sino que es 1002. Si yo me vuelvo para elementos, él me dice, ah, ya no son dos, no son cuatro, son tres, porque aquí ya hay uno. Entonces, mire que este sumar puntos sí lo que hace básicamente es, evalúeme si allá hay algún elemento con respecto a eso. ¿Sí queda claro? señor. Listo. ¿Hay alguna pregunta entonces con respecto a lo que hemos visto y a lo que hemos evaluado de los ejercicios? Profe, es válido también, o sea, si no se hace ahí mismo en la celda de cantidad de valor unitario, es válido también si se hace con una máquina. Sí, claro. Sí, es válido. Claro que sí. Bueno, pues, ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo queda claro? ¿Sí queda claro todo?
Para mí sí, profe. Ok, Creo que queda claro todo. de acuerdo. Entonces, si hasta el momento no hay ninguna duda, entonces vamos